Vamos a tomar una porción que está en Hebreos. Hebreos 2, versículos del 1 al 3. R.C. Sproul, un gran teólogo, para algunos el gran reformador de los últimos tiempos, dijo: si un día me meten preso y me van a escoger un solo libro de la Biblia, quiero que ese libro sea Hebreos, porque es tan sustancioso, tiene tanta referencia al Antiguo Testamento y a la supremacía de Cristo. Es un libro muy bueno, muy bueno. Se los recomiendo. Hay un comentario también que está atrás en la biblioteca, en los libros que se venden acá en la iglesia, que es muy barato y muy completo. ¿Amén? ¿Estamos? Este es un versículo controversial. Cuando lo leamos se van a dar cuenta. Comienza con una conclusión diciendo, Hebreos 2: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Versículo 2: porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Versículo 3: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a caminar en ella, Señor. Tu palabra es verdad. Si no caminamos en ella, significa que caminamos en mentiras, Señor. Tu palabra es luz. Si no caminamos en ella, Señor, significa que estamos caminando en tinieblas, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida corandeo, Señor, delante de ti, en tu presencia, Señor, sin nada que esconder, sin nada que nos avergüence, Señor. En tu nombre, amén y amén. Bueno, al leer se darán cuenta que el mensaje que está dando el autor de Hebreos no es miel a los oídos, ¿ya? No es un mensaje para evangelizar precisamente, sino que es un mensaje para los creyentes. Y por eso quiero dejar claro dos cosas, ¿ya? Este mensaje fue escrito para los creyentes de una pequeña iglesia de Roma. Fue escrito aproximadamente entre el año 60 y 90 después de Cristo, ¿ya? Estos son creyentes de segunda generación, es decir, no escucharon de Jesús mismo el Evangelio, sino que venían ya, al igual que nosotros, a oídas escuchando el Evangelio. Y esta era una pequeña iglesia que no solo era perseguida por los romanos, sino que era perseguida también por los judíos. Entonces se daba la dualidad de que en la mañana, por ejemplo, venían a un culto al ministerio de gracia de ese entonces, y decían: sí, Jesús es suficiente, no necesitamos nada más, Jesús es suficiente. Pero en la tarde iban al tabernáculo y ofrecían sacrificios. Por eso el autor de Hebreos es fuerte en sus palabras y en sus comentarios. En otros capítulos él dice que están pisoteando la sangre de Cristo. Se refiere a eso, de que básicamente los creyentes, a pesar de decir que Cristo es suficiente, igual seguían con sus antiguas tradiciones judías. ¿Amén? Sí. Segundo, el otro punto que es importante, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Nosotros creemos en la seguridad de salvación. Creemos no porque nosotros creamos a ciegas, sino que creemos porque así lo dice la palabra. En Efesios 2, 8, 9, en 2 Tesalonicenses 2, 13, habla de que la salvación es por gracia. Y quien la determinó es Dios en la eternidad. Él proclamó para sus escogidos, es decir, no pasa acá, no pasa por mérito humano, sino que esto fue decretado en el cielo, que no medie mérito humano para la salvación. Amén. Eso es lo primero que quiero dejar claro, cosa que no haya confusión en ustedes de que si descuidamos la salvación podemos perderla. No lo dice el autor. Si quisiera decirlo, lo diría, ¿ya? Después vamos a ahondar en eso un poco más y vamos a hablar respecto a cómo se descuida la salvación y el propósito de la salvación también. Comienza la lectura hablando y diciendo: por tanto, y eso se entiende como una conclusión de algo. En el capítulo anterior,
capítulo 1, verso 5, el autor comienza hablando de la supremacía de Cristo por sobre los ángeles. Entonces nosotros podríamos leerlo de la siguiente forma. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, ¿cuánto más la de Cristo? ¿Cuánto más la de Cristo? Entonces, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿De quién? De Cristo, que es mayor a los ángeles. ¿Ya? No sea que nos deslicemos. La primera frase, y el autor dice, que atendamos con diligencia, está en una voz activa, es decir, una acción que el creyente debe realizar. Y la palabra en el griego es perisoteros. Perisoteros. Sé que si no sale escrita ya, digamos, no sirve mucho que la diga, pero de igual forma necesito que entiendan de dónde viene y a dónde apunta el autor. Porque el español muchas veces queda corto a lo que el griego quiere decir. ¿Y qué es lo que quiere decir esa palabra? Disculpen un poco, se me mueve el iPad para todos lados. Quiere decir de que un deseo, debemos oír con deseo y más superabundantemente. Se fija que queda corto el español. Es una intensidad mayor, que debemos oír no solo por encima, no solo un poco. Hoy de nuevo están hablando lo mismo de la justificación por fe, debemos poner atención al mensaje proclamado por el Hijo. Debemos poner atención a la palabra proclamada. Como les decía, indica un superlativo. Y es un mensaje que Cristo ha hablado. ¿Ya? La segunda parte, acá hay una condición del tipo que se cumple. ¿Ya? Si no atendemos al mensaje del Hijo, si no ponemos atención diligentemente al mensaje del Hijo, irremediablemente ocurre la segunda condición, que es, nos vamos a deslizar. Nos vamos a deslizar. Deslizar necesito que se haga la idea de un barco que está sin ancla y que naufraga en el mar a su suerte. Y ese deslizar, a diferencia de la otra, que es una voz activa, que es una acción que realiza el creyente, ese deslizar está en una voz pasiva. Es decir, basta con que nosotros bajemos la guardia, dejemos de poner atención al mensaje de Cristo, a la verdad de Cristo, para que nos deslicemos. Ponga en mente que usted es el barco y el mar son las corrientes de este mundo. Así, usted es un barco sin ancla cuando deja de escuchar el mensaje de Cristo. Un barco sin ancla que es llevado por el mar a su suerte. En Hebreos 6:19 dice que la palabra es el ancla de nuestra alma. Y es literal. Y es literal. Si nosotros no ponemos atención a la palabra, irremediablemente vamos a deslizarnos. Después continúa. Bueno, nos deslizamos. Si usted me puede acompañar a 2 Timoteo 4:3 para explicar un poco más este ejemplo. Ahí hay otra condición que se cumple. Segunda Timoteo 4:3 y 4 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán, es decir, ya no querrán escuchar la sana doctrina, ya no la soportarán, la palabra pura del Señor, ya no la soportarán, no querrán escuchar, y amontonarán para sí mismos falsos maestros que hablen conforme a sus deseos. No sé si ustedes han escuchado a estos televangelistas. La palabra dice: la abundancia del corazón habla la boca. Ellos hablan de bienes materiales, siendo que nuestro tesoro es espiritual. Ellos hablan solo de bienes materiales acá en la tierra. Ellos quieren vivir como magnates acá en la tierra. Después dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Al igual que en Hebreos, que está escrito en una voz activa, la primera, dice, apartarán de la verdad su oído. También el creyente es quien aparta voluntariamente. Somos seres volitivos, nosotros voluntariamente podemos hacer cosas. Y una de ellas es dejar de oír la palabra de verdad.
Y así lo dice su palabra. Y dice, y se volverán a las fábulas. El se volverán a las fábulas está en pasivo. Al igual que en Hebreos, esta es una condición. Si tú apartas, una condición que se cumple, si tú apartas el oído de la verdad, sí o sí te vas a volver a las fábulas. En el fondo, cualquier charlatán te puede hablar de lo que sea y tú vas a caer. ¿Por qué? Porque has apartado tu oído a la verdad. Entonces, como consecuencia, debemos siempre como creyentes estar atentos a la palabra, meditar en ella día y noche. El salmista dice eso, meditar en su palabra día y noche, porque cubre todo el día, con la mente puesta en la palabra. Una vez un amigo, que vino a la iglesia una vez, pero no vino más, me dijo, ¿pero ustedes no hablan de otra cosa? Le dije, la verdad, si otra cosa diera vida, hablaría de otra cosa. A tiempo ya es tiempo, como la instrucción de Pablo a Timoteo. A tiempo ya es tiempo, nosotros debemos redarguir, reprender y exhortar con paciencia y doctrina. Y muchas veces también me dicen, oye, pero hablemos solo de Jesús, de la relación con Jesús. La doctrina divide. Y es cierto, la doctrina divide. Divide el trigo de la cizaña. Divide, pero también junta a quienes aman la verdad. Si tú amas la verdad, vas a amar la doctrina, es decir, vas a amar la enseñanza pura, la enseñanza de Cristo. Amén. Bueno, vamos a continuar con el texto base. Hebreos 2:2 dice, bueno, teniendo en mente lo que dijimos anteriormente, que debemos diligentemente oír el mensaje del Hijo, dice, versículo 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, está diciendo, oye, si la palabra de los ángeles que fue entregada a Moisés, hay unos versículos de referencia, si quieren lo anotan, está en Deuteronomio 33:2, Hechos 7:53, Gálatas 3:19. Esta ley que fue entregada a Moisés condenó, y fue firme, fue estricta, condenó a creyentes. ¿Cuánto más lo que el Hijo ha anunciado? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más que el Hijo tiene mayor autoridad, mayor supremacía que los ángeles? ¿Cuánto más? Entonces, esta idea de que si la ley entregada por los ángeles fue firme, necesito que ustedes tengan la idea de una sentencia judicial. La sentencia judicial, después de un tiempo en que no se apela, queda firme y ejecutoriada. Y no procede recurso humano en contra. Al igual, la ley entregada por los ángeles, así fue. Fue firme y ejecutoriada. Es decir, nadie, por mérito humano, nadie con argumentos humanos, puede deshacerla. Y condenó, aquí dice, que condenó a creyentes. Recibieron su justa retribución por ser transgresores. Entonces, ¿cuánto más el mensaje del Hijo? Necesito que vayan siempre a pensar en la supremacía del Hijo por sobre los ángeles. Y ahora vamos al versículo número 3 del mismo texto base. Viene una pregunta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? ¿Tenemos escapatoria? La respuesta es una, no la tenemos. No la tenemos. No tenemos escapatoria. Sí o sí va a llegar un momento de nuestras vidas en que vamos a estar cara a cara, frente a frente, con el Señor. No debatiendo la salvación. Ojo con esto, no debatiendo la salvación, porque la salvación es un regalo divino, irrevocable. Vamos a estar discutiendo las obras, y eso va a ser en el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo, ahí vamos a estar hablando, vamos a estar viendo
las obras, y va a ser manifestada para vergüenza, para recompensa, todo lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que hicimos con nuestra salvación? Es por eso que también necesitamos entender de qué somos salvos. ¿Se han preguntado eso? Siempre hablamos de la salvación. En el Antiguo Testamento la salvación para los judíos era una salvación militar. Era Jehová de los ejércitos quien nos libertaba con mano poderosa. Pero para nosotros, ¿qué es la salvación? ¿De qué vamos a ser salvos? ¿A alguien se le ocurre? De Dios. Así es. Vamos a ser salvos por misericordia de la ira de Dios, porque la ira recayó ¿sobre quién? Sobre Cristo. Pero aún así, nosotros podemos andar negligentemente a pesar de ser salvos. Y es lo que le está amonestando el autor de Hebreos acá a los hermanos de la iglesia. El propósito de nuestra salvación y de qué manera la podemos descuidar, necesito que me acompañen a Efesios 2, 8, versículos 8, 9 y 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta es la respuesta. Somos salvos por gracia. ¿De qué manera podemos descuidar la salvación? No andando en buenas obras que Él preparó de antemano. Como cristianos, como creyentes, debemos procurar día a día andar en buenas obras. Porque si no, es vana nuestra fe. No sirve de nada. Seremos legalistas. Que no, yo más tengo de ir a bailar, yo más tengo de esto. ¿Pero qué haces? Si tienes de todo, eres un legalista. Eres un legalista, eso es lo que eres. Pero si haces, y esto tiene que ver también con lo que el pastor está predicando, los dones del Espíritu. Cada uno de ustedes tiene un don que el Señor le ha entregado. Y debe ser operativo dentro de la iglesia. Todos estamos llamados a servir. Para algunos les resulta más fácil si es que tienen un talento visible, no sé si es que tocan algún tipo de instrumento, es un poco más fácil, pero hay otros dones. Un poco más fácil, digamos, me refiero a encajar y decir, chuta, ya, lo mío es la música, y listo, se acabó. Ese es lo que tengo y voy a dedicarme a eso. Pero los demás, sí o sí, deben procurar servir con todo al Señor. Porque si no sirven con todo al Señor, si no atienden a la palabra de verdad, se van a deslizar. Y van a hacer manifiesta la obra de la carne. Y para concluir, hay una pequeña historia que me gustó mucho. Y habla de un granjero que era ateo, y este granjero, ateo, un día falleció. Él no tenía familia, así que dejó un testamento. Entonces, en ese testamento, él dijo, mi propiedad, mi granja, se la dejo a Satanás. Llegó ese testamento al tribunal y el juez dijo, ¿cómo resuelvo aquí? ¿Cómo resuelvo dejar algo a Satanás? Meditó varios días y llegó a la resolución. Y la resolución fue la siguiente. Dijo, como para ser válida y para cumplir los deseos del causante, con la propiedad no haremos nada. La dejaremos ahí. La dejaremos ahí quieta. Que le crezca la mala hierba, que se pudra todos los cimientos, que se pudra el granero y toda su cosecha. Y esa será la mejor manera de honrar su voluntad, porque ahí sí estará abandonada su suerte y estará entregada a Satanás. Al igual nuestras vidas, hermano. Al igual nuestras vidas. La mejor manera de entregar la vida al diablo es no hacerlo.
dejarse estar, dejar que pase el tiempo. No hacer operativos los dones que Dios ha puesto en ti. Esa es la mejor forma de rendir. Es fuerte decir. Le agrada el corazón del diablo cuando usted no hace nada. Así que eso, hermanos, no es una palabra para endulzar el oído, es una amonestación, una exhortación, con amor, con toda paciencia. Procuremos, hermanos, servir y servir con todo al Señor. Habemos pocos. Un dicho que decía pastor, pero si los pocos que habemos hacemos mucho, se va a notar. Así que eso, hermanos, bendiciones.